Esto pasó en Desiguales. Hoy vamos a charlar en Desiguales sobre las nuevas derechas. Hago un pequeño silencio porque tengo la sensación que en la lamentable situación de pandemia que estamos viviendo, quizá aparece la oportunidad, una superficie en donde quedan más claras algunas posiciones de algunos espacios o fuerzas políticas en la Argentina, en la región, en Occidente, y hasta ahí más o menos nos da la cultura política. ¿Cuál es el desafío de la dirigencia política progresista, por llamarla de alguna manera? Puede ser de izquierdas, más allá, más acá, progresismos, reformismos. ¿Cuál es el rol frente al desafío que proponen estas nuevas derechas? A veces da la sensación que el umbral de acción es bastante bajo y que las agendas en general están marcadas por estos espacios políticos que han logrado, insisto, interpelar a muy buena parte de la sociedad, incluso a las nuevas generaciones. Yo creo que el giro neoliberal fue un giro antipolítico y despolitizante. Pero hoy la nueva derecha es repolitizadora. Es antipolítica porque se nutre de la antipolítica tradicional, pero lo que plantea es una repolitización de la sociedad, obviamente desde sus posiciones. Y algo que tiene la ultraderecha, que es que crece, se expande y se autoafirma a través de chivos expiatorios. Entonces, la nueva derecha tiene un enemigo, pero porque no hay nueva derecha, no hay ultraderecha si no hay un chivo expiatorio a quien echarle la culpa de todo. Llámese el estatismo, los zurdos, el kirchnerismo, el peronismo, quien sea, pero se juega detrás de eso. Y lo último que quiero decir, y dejo hablar, que es muy... La pregunta es... ¿cuán representativos son? Es la única pregunta que nos importa en algún plano, ¿no? Yo creo que son muy eficaces en las redes. Son muy eficaces en este giro dado a llamar la espectacularización de la política. Lo manejan muy bien. Ahora, siempre dijimos en este programa, no es lo mismo democracia y zapping. Tampoco es lo mismo democracia y redes. Podés ser trending topic todos los días. Otra cosa es tener los votos. Me parece que esa diferencia es una diferencia que hay que poder sostener. Hoy reaparece, digamos, la idea de la nueva derecha después de más de una década de nueva izquierda, porque también está ese punto. Uno puede decir, en 1998, desde Chávez para acá, claro, surgen nuevos gobiernos de izquierda, progresista, nacional populares, en su variopinto enorme, que se transforman con el tiempo en statu quo. O sea, se vuelven mainstream porque se vuelven hegemónicos o se vuelven dominantes. Entonces, frente a ese desafío aparecen derechas que se moderan y aceptan estratégicamente algo de esos bienes construidos por las izquierdas en sus formas diferentes y que dicen fútbol para todos sí, AUH sí, no sé qué, porque saben que hay consensos amplios con eso, y derechas que se radicalizan y dicen no, esto es anatemizan a las izquierdas. Yo diría ¿Qué quiere decir anatemizar? Piensan que es lo peor de lo peor, hacen un enemigo de esas... La construcción del chivo expiatorio, del otro, digamos. Esta nueva derecha tiene una peculiaridad, que es su agresividad y su violencia. Ellos son muy fuertes en las redes, porque en las redes en general a partir del anonimato se puede decir cualquier cosa, reaccionan contra la corrección política, utilizan un lenguaje que por ultracompetitivo resulta ser absolutamente agresivo, y juegan en el límite entre la ironía y la realidad. La verdad que es conmovedor, pero en el mal sentido, porque ver que hay jóvenes que se politizan utilizando las categorías de sentido de la ultraderecha, a mí me estremece. Ahora, entre el 2015 y el 2020 se dio un proceso de politización por derecha tan intenso como el que se dio en la primera parte de la década, pero de signo ideológico contrario, que tuvo una peculiaridad. No lo vimos, porque el encuentro no fue un encuentro personal, fue un encuentro mediado por las redes sociales y se empezaron a construir comunidades e influencers, que son tipos o minas que logran, ponerle contenido a esta batalla cultural, que generaron una cantidad de adhesiones enorme, que al principio lo minimizamos, pero que ahora estamos dándonos cuenta que es necesario empezar a pensar argumentos para combatir culturalmente, ideológicamente y filosóficamente y hasta éticamente a esta nueva derecha con conceptos que necesariamente tienen que ser revisados, porque el bagaje
intelectual, cultural y conceptual que nosotros veníamos teniendo hasta acá, me parece que para las nuevas realidades queda desactualizado. La lógica del mercado conduciendo, por ejemplo, a una situación de pandemia, ¿no? Generó mayor desigualdad y la intervención estatal, en todo caso, es lo que efectivamente, incluso desde Europa, hoy se está, desde el Fondo Monetario Internacional, digamos, ¿no? Planteando que es mayor intervención del Estado para resolver crisis como esta. No, porque fíjate que lo que ha hecho el mercado, incluso en esta situación de pandemia, incluso en los últimos 200 años a lo largo de la historia, digo, si uno se va desde 200, 250 años atrás, el 90% de la población mundial, de todos los seres humanos que vivían en este planeta, eran pobres, vivían en una situación de pobreza extrema. Hoy ese porcentaje es del 9%. En los últimos 30 años, la libertad económica ayudó a más de 1.000 millones de personas a salir de la pobreza extrema. Y hoy fijémonos, ¿dónde viven mejor y dónde ganan más las personas que entienden que tienen que apostar por la libertad de mercado, que defienden la igualdad ante la ley, los límites al poder, que los gobiernos no vengan y nos saquen dinero para pagar fiestas a distintos personajes populistas, ya sean de izquierdas o de derechas? ¿No? Creo que es una cuestión de hechos, sí, totalmente. La cuestión de los impuestos es algo que tenemos que hacer hincapié. ¿Por qué? Porque eso le pega a los más pobres también. En América Latina me parece que la extrema derecha todavía es menos creativa, por así decirlo. Es más convencional, es más de nicho, es más elitista. Entonces, estamos viendo cómo se va organizando, digamos, y creo que en los próximos años eso va a estabilizarse de alguna manera, a pesar de que hasta ahora no logramos encontrar cierta lógica racional en todo este magma que estamos tratando de describir hoy acá. Las tradiciones liberales, me hubiera gustado conversar esto con Antonella, no tienen otro destino que reinscribirse en los movimientos nacionales y populares. De hecho, el kirchnerismo es un ejemplo cabal de cómo muchos aspectos pertenecientes a la tradición liberal, me refiero al matrimonio igualitario, recientemente a la ley del aborto, fueron inscritas en el movimiento nacional y popular, no en la derecha. Dicho esto, además creo que en el macrismo hay muchos elementos comunes y de hecho han firmado un manifiesto en común con los de Vox, a favor de la libertad. Hay muchos elementos comunes con la nueva ultraderecha, a la que considero no nacionalista popular, sino neofascista, neoliberal, aunque el término sea un poco engorroso, o una suerte de, si se quiere, posfascismo. Creo que hay dos conceptos claves ahí que unifican a todas las derechas. El antiestatismo, son profundamente antiestatistas y antiintervencionistas, ellos descreen de eso como consecuencia de este darwinismo social del que hablaba recién el compañero Z. Y por otro lado, me parece que son anticomunitarios. Hay un hiperindividualismo mercantilista que lo lleva atomista. ¿A cómo? Atomista. Exactamente. Claro. Entonces, a veces el problema que hay en este debate es que hablamos en lenguajes distintos. Entonces, el problema para poder construir explicaciones comunes con quienes vienen de una formación tan dogmática es que cuando nosotros hablamos de comunidad, ellos que te dicen, lo que decía Margaret Thatcher, la sociedad no existe. No existe la sociedad, existen individuos aislados. Cuando nosotros hablamos de cooperación, ellos que te dicen, no, existe la competencia, ni altruismo, ni autolimitación, ni amor. Esas tres A desaparecen en el vocabulario de la derecha. Ellos piensan solamente en la hipercompetencia, en el hiperindividualismo y en el hipermaterialismo. A cuidarse, che. Dale. Nos vemos pronto. Chao.